Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Tania Peña, de México. El día de hoy tengo el gusto de estar acompañada de Gabriela Di Croce. Primero que nada, quisiéramos agradecer al comité organizador de este congreso por invitarnos a su magno evento a compartirles el tema aplicaciones de los grupos Valint en el contexto de la pandemia del COVID-19. Específicamente el día de hoy vamos a estar hablando un poco de la experiencia regional que hemos tenido nosotros. Adelante, Gabriela. Bueno, muy buenos días. Me sumo al agradecimiento de Tania, al comité organizador y a los compañeros de Huaynacay por haber pensado en esta posibilidad para los jóvenes. Y como para meternos de lleno en el tema que nos convoca, pensando en COVID-19, luego de tantos meses de padecimientos, por decirlo de alguna manera, nos pareció interesante compartir, como dijo Tania, nuestra experiencia regional respecto de la aplicación de grupos Valint, para salir un poco de el espacio o el lugar común que nos otorga la clínica y todos los desmanes que vienen después de la aparición de esta pandemia. Entonces, teniendo en cuenta la alta contagiosidad de este virus y las consecuencias que ya nos imaginamos desde marzo que pudieran acarrear y las que no nos imaginamos, es esperable que las emociones, tanto de nuestros pacientes como de los propios colegas médicos de familia y de otras especialidades, se hayan visto comprometidas y abordadas por pensamientos negativos que pudieran extender y hacer aún más grande la amenaza de la salud en general y de la nuestra en particular. Pasemos a la próxima. Entonces, como para pensar en la justificación de por qué los grupos Valint en este contexto. Hay que tener en cuenta las experiencias, no solo la actual, que es muy valiosa, sino las experiencias pasadas respecto de otras situaciones, no sé si llamar iguales, pero sí similares, que nos permiten tener en cuenta o haber esperado que los pacientes, las personas afectadas y el personal de salud pudieran sentirse abordados por situaciones de miedo, por sentimientos de tristeza. Tengamos en cuenta que más allá de las diferencias en las políticas de cómo afrontar esta situación entre cada uno de nuestros países, llevamos alrededor de 6, 7, 8 meses, dependiendo cuándo hayan iniciado eh, las reglamentaciones para abordar el COVID, de encierro, de aislamiento, de pérdida del contacto con nuestros seres queridos, lo que lleva obviamente a sentimientos de soledad y, ¿por qué no?, de irritabilidad frente al nerviosismo que genera el sostener esta situación a lo largo de tanto tiempo. La próxima. Y bueno, nosotros como personal de salud, ¿dónde estamos? Desde inicios de la pandemia, definitivamente, independientemente de dónde estuviéramos geográficamente, tendríamos dudas sobre si habría insumos suficientes o si habría suficiente equipo de protección personal para nosotros, sobre si había disponibilidad de camas o hospitales o inclusive si hubiese necesidad de hacer reconversión de clínicas a hospital, sobre la capacitación que íbamos a recibir como personal de salud para cómo cuidarnos o cómo tratar a estos pacientes. Entonces, este panorama de dudas nos iba a causar ansiedad o inclusive síntomas de depresión. Todo esto nosotros lo fuimos viendo desde un inicio de la pandemia y fue por eso que Huaynacay, con la ayuda de CINF, lanzaron esta convocatoria. Entonces, para ya adentrarnos en el relato de la experiencia regional sobre COVID y Valint, vamos a remontarnos a mediados de año, allá por el mes de junio de este terrible 2020, donde para esta instancia ya existía y estaba funcionando el grupo de trabajo sobre COVID, integrado por miembros de la Confederación de CINF y de Huaynacay, por supuesto. Grupo convocado exclusivamente para considerar la elaboración de ciertas recomendaciones al respecto de la temática, y que en un momento nos encuentra pensando en nosotros mismos, en nuestra necesidad de contención como profesionales de la salud, y es así como empezamos a pensar que una posibilidad de cuidarnos un poco podía ser la creación de grupos Valint. Quiero aprovechar este momento
para agradecer a aquellas personas que luego de este pensamiento forman parte actualmente de la comisión que hizo lo mejor para que esto pudiera ser llevado a cabo. Y tengo que mencionar en este sentido a nuestro colega Kyle Houdebeck de Estados Unidos, que nos aporta toda su experiencia en la temática. Quiero mencionar a la doctora Jacqueline Ponzo, que como presidenta de CINF ha brindado también todo su apoyo para que esto sucediera, que es parte del grupo de trabajo, y a mis colegas de Huaynacay, a Paco Francisco Molina de México y a Alejandra León de Colombia, porque juntos pudimos lanzar esta convocatoria. Esta convocatoria fue lanzada a mediados de julio, con el fin de invitar a médicos de familia, ya sea que respondieran a la definición de joven médico o no, a formar parte de estos grupos Valint. Dimos un plazo aproximadamente de unos 15 días, como para ya ir cerrando esta convocatoria, y nos sorprendimos porque apenas la lanzamos, creo que no había pasado una semana, y ya teníamos más de 20 solicitudes. Habremos recibido en total para fines del mes de julio unas 24 o 25 solicitudes, que luego fueron aumentando en número a medida que empezamos a definir cómo iba a ser la dinámica de este trabajo. Las actividades comenzaron aproximadamente a mediados del mes de agosto, y actualmente, como ya mencioné antes, para el momento de esta presentación, los grupos ya existen y funcionan y trabajan. La siguiente. Tal como menciona ahorita Gabriela, los grupos Valint no es algo que haya surgido recientemente, sino que tienen una historia de más de, desde 1950, iniciaron en Londres con encuentros semanales por Michael Valint. Estos grupos actualmente se encuentran alrededor de todo el mundo. Existe una Federación Internacional de Valint que tiene sus criterios, que tiene sus estatutos, y se encuentra en más de 25 países con sociedades nacionales, más aparte de todos aquellos países que participan, aunque no tengan una sociedad nacional fija, pero que la interconectividad ha permitido que estén presentes. ¿Qué es un grupo Valint? Primero que nada, pues es un grupo que está constituido por 6 a 12 médicos. ¿Por qué 6 a 12 médicos? ¿Por qué no incluir 30? Pues simplemente por el hecho de que no habría tal vez la suficiente interacción entre los miembros. Si hubiese más gente, no habría tal vez la confianza o ese ambiente al cual aspiramos. Hay 1 o 2 coordinadores por cada grupo Valint, los cuales van a fungir como moderadores, y la intención de estos grupos es que haya una regularidad, que haya una continuidad. Tal vez no podemos reunirnos semanalmente, pero sí mínimo mensualmente, para poder dar seguimiento a tal vez las inquietudes que puedan tener los participantes o los casos que puedan querer presentar. Entonces, cada sesión va a haber un caso nuevo. ¿Qué ocurre en los grupos Valint? El líder o coordinador va a lanzar la pregunta ¿quién tiene un caso? El presentador de este caso debe ser voluntario, o sería lo idóneo, y posterior a que se ha presentado el caso por el presentador se va a relajar, vamos a pedirle que permita la interacción de su equipo, del grupo Valint, y los demás participantes entonces van a empezar a comentar respecto a qué es lo que está pasando, en este caso, que ya nos dieron suficientes datos para entonces pensar en qué sentimientos evoca tanto en el médico, tal vez en el paciente, qué se está reflejando. El caso puede ser cualquier tema que ocupe la mente del médico fuera de su horario laboral. Desgraciadamente a veces estamos acostumbrados a traernos a casa cosas que pasaron en la clínica, cosas que pasaron en el hospital, y no es lo idóneo. Lo idóneo sería dejarlo en el hospital, lo del hospital, en la clínica, lo de la clínica, y llegar a casa y poder continuar con nuestras vidas fuera de que soy fulanito de tal o soy Tania y soy médico, sino también pues tengo una vida después de esto, ¿no? Entonces, ese es el caso, lo que ocupe fuera del horario laboral la mente del médico, y pues prácticamente eso, ¿no? Las presentaciones son de memoria, no utilizamos notas, y la presentación del caso va a durar de 3 a 5 minutos, donde el presentador va a dar suficientes datos para que se pueda lograr una interacción entre el grupo. ¿Qué puede hacer un grupo Valint?
Un grupo Valid puede ser una salida para la ansiedad o la frustración que está generada por el trabajo, puede ayudar a que el médico aumente su interés por pacientes que anteriormente encontraba como difíciles, abre la mente a posibilidades de diagnóstico y de manejo, mejora la comunicación con los pacientes y con otros profesionales del equipo de salud, mejora la satisfacción, puede mejorar la satisfacción con el trabajo o la percepción que tiene el paciente sobre cómo está siendo atendido y obviamente pues va a disminuir entonces el burnout o ayuda a disminuir el burnout en el médico. ¿Qué es lo que no hace un grupo Valid? Y en esto yo creo que es bien importante hacer mucho énfasis. No es una terapia, voy a Grupo Valiente y ya no necesito entonces ir con un psicólogo o ya con esto ya resolví la vida, porque no es lo que pretende hacer el Grupo Valiente. Tampoco le vamos a decir al médico cómo hacer su trabajo y eso es bien importante que cuando se establece un Grupo Valiente pues quede como entendido bien este concepto. No le vamos a decir al médico, al presentador, ¿sabes qué? Es que hazle así porque esto es lo que yo haría definitivamente o estás haciendo mal tu trabajo. Entonces, eso no pasaría en un grupo valiente. No es un proveedor de respuestas fáciles, no resuelve todos los problemas del médico con los pacientes. Entonces, hay que tener bien en claro las expectativas de los grupos valientes para quien guste participar, pues sepa de antemano que no pretendemos hacer esto tampoco. Entonces, no siempre se va a resolver todo, no es la solución mágica, sin embargo, es una herramienta bastante útil. El ambiente emana una sensación de empatía y de respeto. Esto va a permitir que haya una interacción que el presentador quiera participar voluntariamente. Y dos, que en segundo lugar, pero no menos importante, que los demás participantes estén interactuando. Si no hubiese un ambiente de empatía, de respeto, donde sea totalmente confidencial, pues definitivamente esto no pasaría. Es un ambiente seguro y el coordinador del grupo va a fungir como un moderador, promoviendo la participación de todos los integrantes. Todo esto conlleva entonces a que los participantes puedan expresar sentimientos que tal vez previamente les había sido difícil expresar. Bueno, esta imagen que les queremos compartir es de la reunión que tuvimos donde se realizó oficialmente el lanzamiento de la propuesta, una vez finalizada la convocatoria y con reserva de todos aquellos que habían solicitado su participación. Hicimos una reunión abierta donde participaron miembros de Huayna-Kai, miembros de la comunidad Valint de otros países, cabe mencionar a los compañeros de Abra Valint en Brasil, colegas del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Lo que hicimos fue hacer una presentación muy parecida a la que estamos compartiendo con ustedes en este momento, justificando la existencia y ya poniendo una fecha para todos aquellos que iban a participar en los grupos para dar inicio oficialmente a las sesiones. La próxima. Entonces, he aquí la gran pregunta que nos convoca hoy. ¿Son necesarios realmente los grupos Valint y más en esta situación? Esta es una pregunta que nosotros nos hicimos con Tania para poder ofrecer esta presentación, y para ello, mencionando, como ya dije anteriormente, que los grupos habían iniciado, decidimos buscar numéricamente, porque a nosotros nos encantan las justificaciones en números, la respuesta a esta justificación de existencia de grupos válidos. Para ello, a todas las personas que ya estaban participando en los grupos las dejamos afuera de esta consideración. Eso significa que no las hemos invitado a responder esta encuesta que elaboramos. ¿Y qué hicimos? Tomamos dos escalas validadas en español para buscar o para censar síntomas de ansiedad o depresión, y para valorar la empatía que podíamos seguir sosteniendo más allá de todas estas circunstancias aún hoy en día. Empatía con nuestros pacientes, por supuesto. Como les mencionaba, utilizamos la escala de Jefferson y la escala de Beck. La escala de Jefferson nos permitía valorar, a través de las respuestas de los colegas, la afectación de la empatía
Y no vamos a mencionar mucho al respecto debido a que las respuestas nos han aportado una sorpresa linda, y que es que parece, por un análisis superficial hasta el momento, que no se ha visto tan afectada la empatía. Pero utilizando la escala de Beck, donde empezamos a buscar la aparición de síntomas compatibles con ansiedad, ahí empezamos a preocuparnos un poquitito. Los gráficos que están en pantalla en este momento son de elaboración propia. Utilizamos un formulario Google donde trasladamos las preguntas de síntomas de ansiedad que ofrece la escala de Beck, con un N de participación de 117 respuestas distribuidas a lo largo de nuestra región latinoamericana, claramente con una mayoría de respuestas que vienen de México y de Argentina, no sé por qué, pero con la participación también de algunos colegas de otros países, como Uruguay, como Nicaragua, entre otros. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Hemos seleccionado de los 21 ítems que evalúa esta escala, hemos seleccionado aquellos que nos hayan resultado más significativos o preocupantes, por llamarlos de alguna manera. Cabe aclarar a esta altura que en ninguna de las preguntas que hace esta escala la respuesta fue 0%. O sea que todos los colegas encuestados, en mayor o en menor medida, han referido el sentir o el padecimiento de algún síntoma o signo compatible con ansiedad. ¿Sí? Arriba, a la izquierda, tenemos el gráfico que nos muestra el valor de la imposibilidad que tienen nuestros colegas de poder relajarse. Tania mencionaba al respecto de la participación en los grupos Valint el hecho de llevarnos del hospital o de la clínica a la casa un montón de cosas, y creo que el 70% de los colegas no está logrando este cometido. Estamos en un 70% de los 117 encuestados manifestando el impedimento de relajación. Próximo gráfico, el número 5, que se ve en pantalla, como temor de que ocurra lo peor. Este sentimiento de pánico, no solo por nosotros mismos, no solo por nuestras familias, sino por esta incertidumbre que ofrece el manejo del COVID en el primer nivel, en el domicilio, o ya sea para aquellos que tienen experiencia en internación en segundo y tercer nivel. Alrededor del 50% y un poquitito más de los colegas han mencionado referir este temor a que ocurra lo peor. Creo que la consecución de gráficos es como bastante clara, ¿no? En el gráfico número 10 podemos ver lo que se refiere respecto del nerviosismo, y pienso también en esta imposibilidad de relajarse. Más del 50% de los compañeros están refiriendo que tienen síntomas compatibles con nerviosismo, y miedo a perder el control, pareciera que no es tan importante, pero si vamos a los números, por más que todos los síntomas, la gran mayoría de ellos son referidos de forma leve y escasamente moderada, el 25% de nosotros tiene miedo a perder el control. Vamos a la siguiente. Como estábamos mencionando entonces recién, vamos a comentar dos gráficos más, no es la idea embotarlos con números y estadísticas, pero sí utilizarlos de manera positiva para poder tener una comprensión más acabada de la situación que estamos viviendo. En el gráfico de la izquierda, el número 16, preguntamos respecto del miedo a morir. Más del 25% de nuestros colegas ha referido esta sensación, este sentimiento de miedo, ¿no? Y estoy pensando en el gráfico anterior respecto del miedo a perder el control, y cómo los más significativos para nosotras pudieron ser aquellos que tienen una consecución, una coherencia interna, y por eso nos han asombrado. Y el último que queremos compartir con ustedes: es muy común encontrar síntomas digestivos, ¿sí? Malestar estomacal, indigestión, dolores, como presentación inicial de los problemas vinculados con la ansiedad. Miremos los números nada más.
casi un 70%. Las porciones de estos gráficos que están en rojo, que la mayoría de las veces son la más grande, tienen que ver con las formas leves de presentación, lo cual es un alivio para lo que hemos encontrado, pero no es un alivio en términos generales para lo que significa la carga que estamos sosteniendo los profesionales de la salud en medio de todo este lío. Obviamente vamos a utilizar esta rica información para poder avanzar analizándola de manera profunda y luego tal vez poder compartir con ustedes en un segundo tiempo, en un segundo momento, las conclusiones que se pudieron obtener a raíz de este trabajo. En este momento, y para no contaminar el eje que tiene que ver con la importancia de los grupos Valint, quisimos hacer una muestra superficial y general de qué nos está pasando, y por eso hemos compartido estos 6 gráficos nada más. Bien, y ya a punto de concluir nuestra charla, yo creo que hay que pensar entonces en el médico como una persona, un personaje que tiene un papel distinto ante esta contingencia. ¿Por qué? Porque obviamente va a tener un enfoque en la prevención y en el manejo de la enfermedad, pero se convierte él mismo en un ente vulnerable que puede ser contagiado a través de su acto médico y a la vez contagiar a sus seres queridos. Y esto conlleva la preocupación por no enfermar inclusive a un ser querido. Inclusive ha hecho que mucha gente se tenga que mudar fuera de casa, ¿no? El médico entonces también está consciente de lo que puede pasar, inclusive cuando llega a enfermar de COVID o cuando algún familiar o algún ser querido llega a enfermar de COVID, sabe el posible desenlace que pudiese ocurrir, ¿no? Bueno, y para sumarme ya a este momento de cierre, estaba pensando, a mí siempre me gusta invitar para el momento del cierre a reflexionar sobre lo que hemos estado compartiendo juntos en estos escasos minutos. Es muy importante lo que menciona Tania al respecto de cómo nosotros, como profesionales de la salud, nos volvemos seres vulnerables. Y quiero invitarlos a reflexionar sobre algo que estoy pensando desde que iniciamos esta charla y que tiene que ver con algo que escuché en algún momento a lo largo de mis años de facultad, y que es esto de ser médicos y ser terapéuticos en sí mismos. ¿Qué tan terapéuticos podemos ser? ¿Qué tanto podemos cuidar a los nuestros? Cuando digo nuestros, no digo solamente nuestra familia, sino pienso en nuestros colegas y pienso en nuestras comunidades, si no nos podemos cuidar a nosotros mismos. Creo que los grupos Valint vienen a ofrecernos en su invitación a participar un espacio seguro, un espacio confidencial para poder volcar nuestras preocupaciones, nuestras emociones particulares respecto de la contingencia actual, pero de cualquier otra contingencia también, y cómo esto viene a perturbar nuestra relación con los pacientes, nuestra empatía, probablemente, más allá de que nuestra escala de Jefferson no arrojó esos datos, y ofrecernos un lugar donde podamos escuchar a otros viendo al mismo paciente que nosotros presentamos y poder encontrar en ese proceso respuestas o alivio a todos estos sentimientos raros que nos están abordando en estos días. Creo que luego de aquí nuestra ilusión es que haya muchos más interesados en participar en los grupos Valint, por lo tanto esperamos que nos contacten a través de nuestras redes sociales para poder sumarse. Agradezco nuevamente la invitación a participar. Creo que este hecho histórico de tener grupos Valint de habla hispana en nuestra región no la debemos olvidar, y lo debemos considerar como algo muy importante. Es como finalmente el animarnos a pedir ayuda, el finalmente animarnos a reconocernos vulnerables,
y hacer algo al respecto, que es lo que todo el tiempo nosotros pedimos a nuestros pacientes, aún en la época COVID. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias.